En un webcast del Flight 10, el portavoz de SpaceX Dan Hewitt soltó un comentario que hizo que toda la comunidad fan del espacio se quedara con las orejas paradas. Hablando de cómo sería aterrizar Starship en Marte, dijo que SpaceX probablemente solo pondría módulos de aterrizaje mínimamente viables en la superficie. Aterrizar directo sobre la falda del cuerpo sin patas de aterrizaje. Y esa frase tan corta abrió de inmediato una pregunta mucho más grande. Si Starship puede aterrizar en Marte sin patas, ¿podría hacerse algo parecido en la Luna? La pregunta tiene aún más gracia porque el plan actual de SpaceX y la NASA, dentro del programa Artemis, pide justo lo contrario, que la versión Starship HLS lleve un sistema de patas grande, complejo y pesado, principalmente porque la Luna es irregular, con pendientes, rocas y terreno traicionero. Ahí es donde aparece el problema del peso como una pared que SpaceX conoce de sobra. Es básicamente la misma razón por la que decidieron atrapar a Starship con la torre Mecasila en la Tierra, en vez de hacer como con el Falcon 9 y dejarlo posarse con patas. Starship es muchísimo más grande y más pesada que Falcon 9. Eso significa que, si le pones patas, esas patas tienen que ser más grandes, más resistentes y, por pura lógica, mucho más pesadas. Hay estimaciones que dicen que Starship necesitaría por lo menos 6 patas para repartir bien las cargas, y solo ese sistema ya se comería una masa nada despreciable. En Falcon 9, SpaceX usa patas de fibra de carbono con un núcleo de panal de aluminio, una combinación fuerte y ligera capaz de absorber el impacto y permitir la reutilización. La fibra de carbono no es barata, pero vale la pena porque esas patas vuelven a volar una y otra vez. En cambio, Starship HLS es casi un vehículo de ida. No tiene escudo térmico, no tiene aletas y no está pensada para volver a la Tierra. Después de cumplir la misión en la superficie lunar, en la práctica se queda allí como una estructura fija o directamente se abandona. Con ese panorama, invertir en unas patas carísimas, complejas y que no se van a reutilizar, se vuelve un dilema económico y técnico bastante fuerte. Y eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Hay una forma realista de aterrizar Starship en la Luna sin esas patas gigantescas? Por lo menos si hablamos del aterrizaje vertical de toda la vida. Para medir lo difícil que es esto, basta con mirar lo que pasó hace poco con varios módulos robóticos. En 2024, el Odysseus de Intuitive Machines se convirtió en la primera nave construida en Estados Unidos en tocar la Luna en más de 50 años. Pero el festejo duró poco. Al aterrizar se inclinó y terminó quedando torcido. Aunque siguió funcionando a medias, esa inclinación hizo que las antenas y los paneles solares no quedaran bien orientados, y eso limitó muchísimo lo que podía hacer científicamente en la superficie. Un año después, Intuitive Machines lo intentó de nuevo con otro módulo, Athena, y salió incluso peor. También aterrizó mal, quedó de lado, no recibió suficiente luz en los paneles solares y la misión se acabó antes de tiempo. Eso dejó clarísimo que en la Luna, que un módulo se vuelque o termine ladeado no es algo raro. Aterrizar bien derecho allí es bastante más difícil de lo que suena. Y muchos de los problemas que tuvieron esos módulos podrían aplicarle a Starship, solo que a lo bestia. Un punto que la gente repitió muchísimo fue la altura del Odysseus. Más o menos 4,3 metros, desde la base de las patas hasta la parte superior de los paneles. Una estructura alta y estrecha siempre es menos estable que una baja y ancha. En la Luna, donde la gravedad es apenas como una sexta parte de la Tierra, la tendencia a volcar se vuelve todavía más delicada. Puede sonar contradictorio, pero lo que pasa es que la gravedad baja no perdona los errores de movimiento lateral. Con que llegues al suelo con una velocidad horizontal de unos pocos metros por segundo, ya puedes generar un momento de giro suficiente para que la nave se vaya de costado.
Los astronautas del Apolo lo vivieron en carne propia hace medio siglo. Se movían dando saltitos y muchas veces perdían el equilibrio y se caían, justo porque la inercia se siente distinta cuando la gravedad es baja y los movimientos se vuelven más difíciles de frenar y controlar. Ahora imagina eso con un bicho de más de 50 metros de alto como Starship HLS. El riesgo, obviamente, se multiplica. SpaceX dice que el centro de masa de Starship es relativamente bajo porque las partes más pesadas, como los tanques y los motores, están abajo. Aún así, la altura total del vehículo hace que mucha gente siga pensando que es demasiado alto, demasiado esbelto, como para pararse tranquilo sobre un terreno lunar irregular. Cuando lo miras con un poquito más de física, la estabilidad tiene dos caras, la estabilidad estática y la estabilidad dinámica. En la parte estática, si una nave se inclina tanto que su centro de gravedad se sale del polígono que forman las patas de aterrizaje, se cae, punto. Y lo curioso es que el ángulo máximo de inclinación antes de caer, en teoría, es el mismo en la Tierra, en la Luna o en cualquier mundo, porque la gravedad se cancela en la ecuación del equilibrio. Pero todo cambia cuando la nave todavía se está moviendo. En el caso del Odysseus, la idea era tocar suelo vertical y con velocidad horizontal cero, pero por fallos en el sistema de navegación, todavía iba derivando de lado cuando hizo contacto. Si la nave no se rompe, empieza a rotar alrededor del primer punto de contacto, o sea, el primer pie que toca la superficie. Los cálculos mostraron que para un módulo como Odysseus, las patas tendrían que ser más o menos 2,5 veces más anchas en la Luna que en la Tierra para resistir la misma velocidad lateral. Dicho de otra forma, si una base de unos 1,8 metros de ancho alcanza en la Tierra, en la Luna necesitarías una separación de alrededor de 4,6 metros para no volcarte a la misma velocidad de llegada. Y ahora piensa lo que significaría eso para Starship. Esas patas tendrían que ser monstruosas. En la Luna te obliga a diseñar para que la velocidad lateral al tocar sea bajísima, mucho más baja que si estuvieras aterrizando el mismo vehículo con gravedad terrestre. Y cualquier error pequeño se paga carísimo. Hay otra razón más de fondo que explica por qué muchos módulos y también Starship terminan siendo altos. ¿Cómo se organizan los tanques del combustible? En sistemas que usan metano líquido y oxígeno líquido, el metano pesa más o menos la mitad que el oxígeno. Si pusieran los tanques uno al lado del otro, el vehículo quedaría desbalanceado. Por eso lo típico es apilarlos en vertical. Eso ayuda a mantener el equilibrio de masas, pero te estira el vehículo hacia arriba y lo vuelve más alto. En el caso del Odysseus, todo se complicó todavía más cuando fallaron los altímetros láser durante el descenso. Sin una lectura buena de la altura, tocó suelo más rápido de lo planeado, encima en una pendiente de unos 12 grados, que ya era más de lo que soportaba su diseño. Patinó, se rompió una de sus 6 patas y terminó volcándose. Con todo eso sobre la mesa, queda claro que aterrizar vertical en la Luna es, de verdad, una pesadilla de ingeniería. Y lo irónico es que en vez de eliminar patas, Starship podría necesitar unas patas todavía más grandes y más anchas de lo que la mayoría imagina. Pero no todo el mundo se resigna a esa idea. Por ahí surgieron propuestas más locas y una de las más llamativas es: ¿y si no aterrizamos Starship en vertical? ¿Y si la aterrizamos en horizontal, acostada sobre la Luna? Suena raro, sí, pero la idea tiene su lógica. En la versión HLS, los motores de aterrizaje están colocados más arriba en el cuerpo, no justo en la base como los motores principales. En teoría, podrías diseñar patas o soportes que salgan de los costados y que el vehículo termine descansando de lado, con el morro mirando hacia un horizonte y la zona del motor hacia el otro.
Sería una locura visual para una nave pensada para operar en vertical, pero vale la pena pensar qué te da a cambio. La ventaja más evidente sería la estabilidad. Un vehículo acostado tiene el centro de gravedad mucho más bajo y una huella en el suelo mucho más ancha. Eso lo haría más tolerante a terreno irregular y reduciría el riesgo de que se vuelque. Además, el acceso al interior cambiaría por completo. En vez de depender de ascensores o plataformas larguísimas, los astronautas y los robots podrían entrar casi a ras del suelo. Para descargar carga, sobre todo si hablamos de cosas grandes, también sería un salto enorme. Menos grúas improvisadas, menos elevadores, menos maniobras delicadas. Y, pensando en el largo plazo, un Starship acostado encaja con algunas ideas de convertirlo en base. Los tanques vacíos podrían transformarse en espacios habitables o de almacenamiento. Cubrir el casco con regolito para protección contra radiación sería más sencillo si el cuerpo está más cerca del suelo. Incluso hay quien especula con que al estar los motores principales apuntando de lado podrían encenderse antes en un despegue sin destrozar tanto el suelo directamente debajo, aunque eso ya entra en terreno muy especulativo. El problema es que los desafíos estructurales son gigantes. Starship está optimizada para cargas a lo largo del eje, de arriba a abajo. Si la pones acostada, el cilindro larguísimo de acero tendría que aguantar esfuerzos de flexión para los que no está diseñada. Es cierto que durante la reentrada en la Tierra, Starship recibe cargas horizontales en la maniobra tipo belly flop, pero ahí son cargas aerodinámicas distribuidas por el cuerpo. En la Luna, el aterrizaje horizontal concentraría fuerzas en puntos específicos, donde apoyen las patas laterales, y eso puede causar deformaciones locales muy serias, incluso con gravedad baja. Y por dentro también se vuelve un dolor de cabeza. Una nave que tiene que funcionar en dos orientaciones, vertical para lanzamiento y maniobras principales, y horizontal para aterrizar y ser habitada, obliga a reforzar estructuras, rediseñar pisos, paredes internas, sistemas de soporte, todo. No es solo la giro y ya. Es hacer que sea segura como hogar cuando está acostada y a la vez que no se penalice demasiado cuando opera como cohete. A eso súmale el tema de los motores. Si aterrizas acostado, ¿cómo despegas de vuelta en vertical? Con los motores principales así, no puedes simplemente encender y salir. Necesitaría sistemas alternativos o un mecanismo para reorientar el vehículo. Eso mete peso, complejidad y riesgo. Y también está el tema del combustible. Con los tanques en horizontal, el combustible residual puede moverse hacia un lado, cambiar el centro de masa y volver todo inestable justo cuando más necesitas control, en el arranque del despegue o en maniobras pequeñas. Entonces, si no quieres patas enormes y tampoco quieres apostar por un aterrizaje horizontal lleno de riesgos, queda la tercera opción: infraestructura. Algo tipo Mecasila, pero en la Luna. Elon Musk ha dicho más de una vez que las patas de aterrizaje son una solución temporal para la Luna y Marte hasta que haya infraestructura local. En su visión a largo plazo, construir torres, plataformas y sistemas mecánicos en otros mundos es parte del plan. Pero seamos realistas, hoy estamos lejísimos de eso. La infraestructura lunar todavía está en la etapa de poner los cimientos. Energía, comunicaciones, demostraciones de extracción de recursos, cosas así. Aunque se habla de robots constructores y de impresión 3D, la construcción a gran escala sigue siendo algo de años y años. Y aquí entra el factor tiempo. La NASA quiere avanzar con Artemis 3, la primera misión de regreso con humanos a la superficie lunar, con un objetivo que se menciona como 2027. Esa misión está pensada para usar una versión de Starship como sistema de aterrizaje tripulado. O sea, si los plazos no se van moviendo demasiado, SpaceX necesita algo que funcione pronto, no una mega construcción lunar que todavía no existe. Al final, la Luna es un lugar brutal para aterrizar,
sobre todo si tu vehículo es masivo y altísimo como Starship. Las ideas creativas como aterrizar acostado o levantar una mechacilla lunar pueden ser posibles algún día, pero hoy están demasiado lejos del estado real de la tecnología y el calendario. En el corto plazo, si de verdad quieres bajar humanos de forma segura y consistente, parece que la solución más terrenal, aunque no sea la más elegante, es aceptar el compromiso, poner patas grandes, pesadas, y asumir que quizá solo se usen una vez. Porque por mucho que SpaceX viva de empujar límites, en la Luna la estabilidad puede terminar pesando más que la belleza del diseño.